Hoy exploraremos una de las teorías más polémicas del siglo XX, la nueva cronología de Anatoly Fomenko. ¿Fue un genio incomprendido o un matemático desbordado por la especulación? En este video te expondré 3 aspectos: en lo que pudo haber acertado, en lo que se pudo haber equivocado y en lo que nadie puede afirmar con certeza. Empecemos con lo que vale la pena rescatar. Porque sí, Fomenko tocó puntos donde la historia oficial también hace agua. Tiene fallas o grietas porque la versión tradicional de la historia, la que se enseña en las escuelas o universidades, también tiene errores, grietas cronológicas o momentos mal documentados, especialmente cuando se basa en textos copiados siglos después. En este caso se contradice con la arqueología y además usa fuentes que son dudosas o perdidas. Tiene vacíos cronológicos enormes, como los tiempos oscuros, y se ha evidenciado que adapta el relato para justificar religiones o poderes. Esto no significa que toda la historia oficial esté mal, sino que no es tan sólida como se presenta y que ciertas partes necesitan ser revisadas con espíritu crítico. Errores de cronología antigua. Los cronistas como Eusebio o Scaliger mezclaron calendarios distintos como el juliano, el hebreo y el babilónico. Fomenko observó que la cronología fue ajustada y reconstruida usando múltiples calendarios antiguos incompatibles entre sí, y eso introdujo errores o imprecisiones. Eusebio escribió en el siglo IV después de la Era Común una obra llamada Chronicon, o sea, crónica. Allí intentó sincronizar las historias de diferentes pueblos antiguos con la narrativa bíblica. Quiso demostrar que la llamada historia sagrada, la que encontramos en la Biblia, se integraba perfectamente con la historia profana de Egipto, Babilonia, Asiria, Persia, Grecia y Roma. ¿Cómo lo hizo? Recopiló listas de reyes, fechas y sucesos de decenas de culturas antiguas. Intentó traducir esas cronologías diversas al cómputo cristiano del tiempo, usando como eje central la creación del mundo según la Biblia. Su objetivo no era la precisión científica, sino demostrar que la Biblia era históricamente confiable y coherente con el mundo pagano. Pero encontró varios problemas en ese proceso. Las fuentes eran fragmentarias, muchas veces contradictorias. Cada cultura tenía su sistema de fechas propio. No existía aún el concepto moderno de antes de Cristo o después de Cristo. Muchas fechas eran simbólicas, mitológicas o simplemente estaban regidas por ciclos religiosos y basada en conveniencia teológica al querer sincronizar calendarios tan distintos. Así que podemos ver que la metodología era subjetiva y se basaba en una conveniencia teológica. Como ves, al querer sincronizar calendarios tan distintos, se introdujeron errores graves y los cronistas posteriores tomaron el trabajo de Eusebio como base para todo el resto de la cronología occidental, lo cual solidificó una estructura potencialmente defectuosa. Todo esto es reconocido incluso por la historia clásica. La obra de Eusebio fue preservada parcialmente en griego y más completa en su versión latina traducida por San Jerónimo. Autores modernos como Arnaldo Momigliano o Anthony Grafton han estudiado a fondo cómo Eusebio y luego Joseph Justus Scaliger, humanista y erudito francés del Renacimiento, considerado además el padre de la cronología moderna, establecieron las bases cronológicas de Occidente. Es un hecho histórico comprobado que Eusebio intentó unificar las cronologías bíblicas y las de las culturas antiguas. Lo hizo con las herramientas y la lógica de su época, no con criterios científicos modernos. Sin embargo, esto no invalida toda la historia, pero sí justifica que algunos tramos cronológicos deberían ser mirados con lupa, porque nacieron de reconstrucciones forzadas y sin pruebas materiales directas.
Por ejemplo, Scaliger intentó sincronizar los calendarios egipcios, hebreos, romanos y griegos con el calendario cristiano, pero tuvo que interpretar fechas ambiguas, se basó en textos que no siempre eran confiables ni completos y a menudo interpoló datos o usó conjeturas razonables, pero no siempre verificables. ¿Cuáles fueron entonces los calendarios que estos cronologistas intentaron unificar? El calendario juliano, en el cual se rige el año solar, con 365.25 días. Cada 4 años se agrega un día y que ha sido base de la cronología occidental por siglos. También el de los hebreos. En este rige el sistema lunisolar, que combina meses lunares con ajustes solares. El año es variable de 12 o 13 meses, con un mes adicional en ciclos de 19 años. Y el año 1 del calendario hebreo es el 3761 antes de la era común, según nuestra cronología actual. El del antiguo Egipto tenía 365 días sin bisiestos. El año estaba dividido en 12 meses de 30 días, más 5 días festivos, y el año nuevo comenzaba con la subida del Nilo, vinculada a la estrella Sirio, o Sotis. El calendario babilónico, o sea mesopotámico lunisolar, estaba basado en fases lunares ajustado por observación. Tenía años intercalados de forma irregular para corregir desfases y usaban el número de años del reinado de los reyes, no un año absoluto. Entonces, ¿dónde se generaron los errores? Se generaron en el intento de los cronistas medievales al traducir fechas relativas, por ejemplo, el año 12 del rey Nabucodonosor, como si fueran fechas absolutas, por ejemplo, el 586 antes de la era común. También en igualar el inicio del año entre calendarios que no comenzaban en el mismo mes y en el hecho de que tuvieron que corregir eventos solares como eclipses, conjunciones, sin ayuda de un software ni instrumentos precisos. Fomenko acusaba a Eusebio y Scaliger de ser creadores artificiales de una cronología pegada con alambre, como decía él. Él creía que al mezclar calendarios incompatibles se inventaron siglos que no existieron, rellenando huecos con personajes duplicados o ficticios. Podemos ver claramente que la cronología tradicional no se construyó sobre bases sólidas y científicas, sino sobre uniones de calendarios diversos, a menudo interpretados a ojo por cronistas que querían dar sentido a la historia desde una visión religiosa o imperial. Pero ojo, porque esto no valida todas las ideas de Fomenko. Sin embargo, sí refuerza que hay una base real para cuestionar algunos tramos cronológicos de la historia antigua. Hay que mencionar que los argumentos de Fomenko tienen puntos débiles. Por ejemplo, en el caso de que Jesús hubiera existido en el siglo XI o XII, pues hay textos y fragmentos del siglo I o del siglo II, después de la era común, en los cuales mencionan a Jesús, como los escritos de Tácito, Josefo o los manuscritos de Nag Hammadi. Además, hay arqueología paleocristiana, como la de las catatumbas y las inscripciones en iglesias del siglo III y IV en Roma y Medio Oriente, que hacen referencias a Cristo, además de los papiros del Nuevo Testamento como el P52 del siglo II, que ya contienen fragmentos del Evangelio de Juan, donde Jesús es el protagonista. Sin embargo, también hay zonas grises, puesto que muchos textos clave fueron copiados siglos después y es difícil asegurar su originalidad. El evento más crucial, que fue el de la resurrección, no tiene pruebas arqueológicas directas. Fomenko ve el hecho de que los evangelios, además, se parecen en estructura a relatos mitológicos de otras culturas, como Osiris, Mitra, Dionisio, etc. Y él ve esto como una prueba a su tesis. Pero en realidad recordemos que, como ya hemos visto, esos textos se escribieron en un contexto helenizado,
cuando la cultura grecorromana permeaba la judía, y bien sabemos del contacto que los hebreos tuvieron con los persas, egipcios y tantas otras culturas. Tengamos en cuenta que los evangelios se escribieron entre el 70 y el 120 después de la Era Común, décadas después de los hechos que narran. Además, los autores vivían en un mundo profundamente helenizado, como ya lo había comentado. Prueba de esto es que el idioma más difundido era el griego koiné, no el hebreo. Ahora, siguiendo estas zonas grises del estudio de Fomenko, cabe preguntarse, ¿es Jesús un personaje histórico cuyo relato fue revestido de elementos míticos? ¿O simplemente fue una figura arquetípica construida en base a modelos religiosos anteriores? Esto sí entra en zona gris, porque no hay pruebas concluyentes de un Jesús histórico ni de una invención deliberada. Si algo deja claro el análisis de Fomenko es que la historia de Jesús, como muchas otras, no se puede entender sin su contexto cultural. Los evangelios fueron escritos décadas después de los hechos que narran. En un mundo profundamente helenizado, donde el simbolismo y la influencia de religiones como la egipcia, persa o griega estaban muy presentes. El nacimiento milagroso, la muerte redentora, la resurrección, son estructuras narrativas que aparecen en figuras anteriores como Osiris, Mitra o Dionisio. ¿Significa esto entonces que Jesús era una copia? No necesariamente. Las opiniones de los especialistas son divergentes y se mueven entre que Jesús existió realmente, pero que su historia fue mitificada, o que fue una figura simbólica construida a partir de arquetipos universales. Y hay también quienes creen que fue una mezcla de varios personajes reales fundidos en uno solo. Entonces, amigos, la historia no es una línea recta. Es más bien un tejido de hechos, símbolos, intereses y silencios. Anatoly Fomenko se equivocó en muchas cosas, pero también nos recordó algo muy esencial, que debemos cuestionar, comparar y pensar por nosotros mismos, que no debemos dar por sentado todo cuanto se nos dice, porque la historia, como la memoria, también puede ser difusa y a veces difundida con fines que poco tienen que ver con la verdad. Pero debemos tener en cuenta que aunque la teoría de Fomenko ha ganado popularidad en ciertos círculos alternativos y en el Internet ruso, ningún historiador académico serio la ha respaldado. De hecho, ha sido ampliamente criticada por expertos en historia, astronomía y arqueología. Eso no significa que la historia oficial sea perfecta, pero tampoco podemos sustituirla con teorías sin pruebas sólidas. En general, los especialistas en historia, filología, cronología, arqueología y astronomía han sido unánimes en rechazar sus ideas. No olvides que tienes una cita conmigo aquí en mi History Channel. Nos veremos muy pronto con un nuevo video y si este te gustó no olvides dejar tu me gusta y tu comentario. Un abrazo y hasta pronto.